Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a una nueva emisión del Tiempo en modo radio, en esto que se tenía que decir. Y se dijo. Primer y único streaming informativo de la ciudad de San Francisco, resumen de la tarde de noticias, hoy con muchos temas para hablar, pero hay uno que se lleva toda la atención y sin dar más vuelta vamos a hablar del fiscal corrupto de San Francisco que quedó a un paso de ir a pagar la condena tras las rejas. Tiene posibilidad todavía de zafar, pero no creo que le lleguen. Ya se le jugó la última carta. Yo creo que la última carta que estaba era en el TCJ, pero hoy lo enteramos que el TCJ le dijo: no, señor, no hay nada acá que cambiar y va a ir directamente detenido. O le quedan un par de recursos para realizar que después vamos a estar hablando, pero bueno. Sí, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó su recurso interpuesto a la sentencia. Claro, eso lo hizo, tenía 10 días después del juicio que vamos a estar viendo también, del juicio que se había realizado, donde fue condenado a 5 años. Tiene la posibilidad de casar la sentencia, como se dice en la justicia. Lo hizo y el TCJ dijo no. Sentencia que tuvo lugar en el 2021. Pasaron... No, 2022, perdón. 2022, No, 2022. 3 años y pico. 3 años. Ahora el TCJ dice no. Le queda dentro del TCJ un recurso más y le queda la Suprema Corte de Justicia que no tiene chance ahí, no se lo van a denegar casi con seguridad. Sí, como para que la gente más o menos se dé cuenta, le estaría ocurriendo lo mismo que a Cristina Kirchner, que fue condenada, después hicieron un reclamo y una casación, y después posteriormente dijeron que no estaba, o sea, que estaba bien condenada. Después va al TCJ y el TCJ revisa si el procedimiento estuvo bien y dice, obviamente, casi siempre en el 99,9% que está bien hecha está bien hecho el juicio y la condena. Y ahí ya directamente ya no tiene más recursos, sino que ir detenido. Exactamente. Primero, investigación, elevación a juicio, casación. Todo nos dieron la derecha, nos dieron porque fuimos el primer medio que publicó lo que estaba ocurriendo en la Fiscalía Federal. O sea que los casos de corrupción muy graves que se daban adentro de la Fiscalía, hasta ahora, todos los estamentos judiciales en los cuales se tramitó, dijeron el fiscal Luis María Briao, fiscal federal él, es culpable. Sí, vamos a ir contando cronológicamente cómo ocurrió esto. Esto viene en septiembre del 2020. Exactamente. 2020. Ahí empezó todo. Apenas salido de la pandemia, estábamos todos en Entre pandemia. medio que se abría y que se cerraba y se podía estar con barbijo, pero podías interactuar. Biao realiza varios procedimientos en las causas ya reconocidas, como la detención de Mingo Benzo, la detención de Pablo Esser, de Requena y varias causas anteriores que venían siendo tramitadas media raras y que nosotros íbamos siguiendo, y dábamos cuenta de que había algo raro que estaba ocurriendo en la Fiscalía, porque había unos supuestos arreglos que nosotros a la vez también teníamos muy buena relación con el fiscal Biao. Eso también hay que decirlo, y no tengo ningún problema en decir que yo he tenido reuniones con Biao, pero esas versiones cada vez se hacían más fuertes y se corroboraban con los hechos. O sea, para ser concreto, ¿qué hacía el fiscal Biao? Entre ellos hemos caído en su trampa. Pasaba información extraoficial de boca del propio fiscal, filtraba hacia los medios de información y por atrás iba a diferentes entidades, personas, empresas y le pedía un soborno, así de claro y de simple. Para no avanzar en la causa. Para no avanzar en la causa. Muchas causas que en realidad tampoco existían. Algunas no existían y otras sí. Exactamente. Algunas eran un mero papel que decía Poder Judicial de la Nación y con eso lo asustaba. Pero, por ejemplo, a La Voz de San Justo, Radio Estación, a cualquiera periodista que le consulta le decía, ¿tenés algo, doctor Biao, de esta causa? No, pero tengo de esta. Vamos a hablar en serio, en concreto. No, mira, tengo esta causa. Estoy investigando a Julio Martino por un hecho de este tipo, pero si querés tirarlo por arriba, tiralo. Y te daba una información que era una primicia, de la cual nos hacíamos eco los periodistas, de todos los medios, porque en esto no hay distinción, y por atrás iba Darío Rivarola, que era la cara de Biao en sí, a pedir una coima y plata
que se la llevaban a su bolsillo. Esto ocurrió en un transcurso de tiempo muy largo, con muchas empresas, muchas de las cuales hemos consultado, y han preferido guardar silencio. Algunas le han sacado muchísima plata, a otras un poquito menos, algunas unos favores. ¿Qué sucede? Algunas de estas cuestiones las empresas también estaban sucias en realidad, como dice Julián, porque había causas en marcha. Entonces preferían no hablar y decir, bueno, ya pagamos, ya está, terminamos todo acá. En realidad terminan siendo dos casos por los cuales se los condenan, pero lo cierto y real que hubo cualquier cantidad de gente, no sé si la palabra sería estafada, por Rivarola y Biao, que hicieron una gran diferencia económica a través de estos delitos. Sí, eso fue publicado, porque el puntapié inicial fue publicado en el diario Tiempo en ese momento, en las redes, porque no se podía salir en papel. En las redes fue publicado como una nota Septiembre. titulada Algo huele mal en la Fiscalía Federal San Francisco. A partir de esa nota es como que explota y se hace un poco todo lo que se venía Precipita la claro, investigación. precipita la investigación y a raíz de todo lo que sabíamos y habíamos averiguado de distinta fuente y que también, que no sabíamos, había una denuncia real en contra de esta persona, Exacto. de Biao. A partir de eso empezamos a investigar y estos meses anteriores, y como las cosas medio que no, si no salían en público, y ese es el trabajo periodístico, como que parecía que todo iba a pasar y quedar en la nada. Por eso publicamos esa primera nota que al final, Sí, en la porque misma querella de cuando fue el juicio, el otro fue día, nombrada por la fiscal. y esto para ser concreto, hemos estado sentados con personas al frente, cara a cara, y le dijimos, tenemos esta historia, ¿confirmás o negás lo que ocurrió? Confirmo. Me sacaron Mm. tanta guita. Y así se fueron repitiendo con distintas personas a las cuales fuimos personalmente a preguntarle porque teníamos la información y se corroboraba. Y, Por con, eso sale la nota y ponemos la cara, y en porque muchos, nadie la quería poner claro, la cara. y en muchos casos acompañado de su propio abogado que habían estado también interviniendo y siendo parte de esta situación, porque vamos a ver si claro, en un momento cuando empezamos con la investigación, eh, el colegio de abogados, los abogados, el mismo juez Montesi, se lo comunicamos y ninguno decía nada hasta que fue publicada la nota Exacto. Algo huele mal en la Fiscalía Federal San Francisco. Una de las personas que consultamos en su oficina, en su escritorio, llorando, nos corroboró lo que le había pasado, lo que le pedían. Coima que no pagó, Coima que en Mm. definitiva no pagó, $150.000 pedía. Y el rumor estaba en la ciudad. Fuimos y lo consultamos, sí. Nos comprobó cómo se lo pidieron y nos pidió reserva por una cuestión de que tenían miedo que le hagan algo a su familia. Porque tampoco es fácil, ¿no? Vamos a ser sinceros. Pero lo logramos corroborar. Era cierto. Y estaban los Y mensajes, los celulares, todo. No era tan difícil. claro, una vez que se realizó esa investigación periodística, se comparó y se la pasó esa información hasta en ese momento la fiscal María Schiani, que estaba empezando a investigar lo que estaba pasando a raíz de una denuncia que habían hecho en la cooperativa Las cañitas del Cañita tío. del Tío. Ahí entrecruzamos datos y colaboramos con la justicia en ese sentido, esperando de que de alguna vez se resuelva esta situación, porque ya venían años sucediendo esto y que se iba corroborando con hechos fácticos y reales que este fiscal iba pidiendo plata a través de su mano derecha, que era Rivarola. Después en el camino tuvimos acceso a un audio, que era en el cual Darío Rivarola, el empleado de la Fiscalía, mano derecha de Biao, le pedía plata específicamente al gerente de las cañitas. Eso fue entre el entrecruzamiento de datos que teníamos, una parte tenían ellos, una parte teníamos nosotros, entonces ahí pudimos acceder a un audio donde se corroboraba y era la base de la denuncia de la cooperativa Las Cañitas. Sí, bajo una promesa de no publicar, así fue, Sí,
Promesa que terminamos rompiendo por Promesa de no publicar en el sentido de que la causa no era avance. avance, ¿me entendés? O sea, si la causa iba avanzando y las cosas se hacían porque el miedo era, como decías vos recién antes, ir en contra de un fiscal federal. En ese El momento poder, claro. es muchísimo, todavía ahora es muchísimo. Y, y había poco que se animaban porque íbamos consultando a cada uno de los afectados y ninguno quería hablar. Entonces era muy difícil poder probar los hechos. Promesa que rompimos cuando creímos, creo que erróneamente después, porque la causa avanzó, para terminar, si se quiere, la palabra va a sonar mal, lo que es media bélica, de dinamitar todo y que la sociedad sepa la realidad, porque ya nos daba para más esto, no. Si bien teníamos, lo discutimos, lo debatimos, qué hacemos con esto, era muy complicado, se publicó y eso terminó de desatar una ola en contra del fiscal Biao, porque hasta ese momento, a pesar de las notas que habíamos publicado, la mayoría de la sociedad no creía que el fiscal era el delincuente que terminó siendo. Sí, y en contrapartida, el fiscal Biao salía en cualquier otro de los medios, excepto el nuestro, a desmentir lo que nosotros decíamos y a decir que nosotros éramos los corruptos y no él, que nosotros buscábamos algo, sí, no sé en qué en qué cabeza cae ni cuál es la estrategia, pero decir que el medio de comunicación estaba en contra de, y para querer tumbarlo a él con mentiras. Sí, porque él había tocado gente del poder. Claro. Más que tocado, le había sacado plata. Sí, o que nosotros también estamos en defensa de personas que conocíamos y nos poníamos al frente para defender a causas de gente involucrada en distintas causas que eran culpables y que nosotros los salíamos a defender a cambio de dinero, por supuesto, que nada, o sea, que era una locura, Delirio. pero delirio. Un delirio total. De hecho, en un momento plantea eso y hace una conferencia de prensa. El ladrón cree que son todos de su condición. Exactamente. Una conferencia de prensa que la hizo aquí en la cafetería de Palma, donde estaban todos los medios de un lado y nosotros del otro, y con la impunidad que le daba en ese momento el todavía no saber toda la información y toda la carga probatoria que tenía en su contra. Y a la vez haciendo escuchas ilegales, porque las escuchas que después mostró en esa misma conferencia de prensa eran ilegales porque la había hecho él. Te afectaban a vos. Ujú. Escuchas sobre Sí, tu sí, persona, sí. que no estabas investigado por ningún delito. No Aparte, había realizado ningún delito aparte. inclusive nunca hubo investigación siquiera alguna sobre vos. Así que estaba utilizando el poder que tenía como fiscal para hacer escuchas telefónicas a un periodista que lo estaba investigando a él. Una locura total. Y así vivimos. No, Una no es para locura hacer. total y apoyado por el resto de los medios. Eso era porque por abajo, y acá en San Francisco, como para que la gente lo sepa, los periodistas, como en cualquier otro rubro, los conocemos entre todos y hablamos, porque hay conferencias, nos juntamos en distintos lugares y nos cruzamos y es el mismo trabajo. Y yo personalmente le he comentado a dueños de medios y a periodistas lo que realmente estaba pasando y lo que realmente habíamos descubierto con pruebas. Y ninguno te creía. No, no te creía y vamos, total, ya está, ya pasó. En aquel momento buscamos en la mano de la municipalidad y el intendente, no sé si un apoyo, pero decirle, mirá, tenemos esta información, va a ser publicada, es muy grave y es por el bien de la ciudad. No nos dieron bola. Hablé con un secretario del juez Montesi porque no pude llegar diciéndole lo mismo. Mirá, no sé si era jugarse la vida, nos estamos jugando un poco el pellejo porque nos están escuchando. Es un quilombo esto. Mañana vienen, te ponen algo en tu casa y terminás hasta las pelotas. Lo que yo quiero es tener una garantía de que no me van a Que no va a pasar ensuciar. nada, sí, o que no va a pasar nada. Porque Estuvo la palabra, no a través de él, sino a través de un secretario del juez en aquel momento, fallecido ya, que dijo quédese tranquilo, que si no hay nada cierto, de acá no va a haber ningún movimiento, porque no era tan simple la situación. Sí. Pero tratamos de buscar en las entidades de la ciudad, porque en definitiva, nosotros estábamos publicando lo que pasaba, que era cierto, y aparte, creo yo, no sé, estar tan loco que era por el bien de la ciudad, estábamos tratando de pelear contra alguien que le hacía un daño terrible en la sociedad sanfrancisqueña. Sí, mientras en los medios se lo publicaba siendo un héroe, y no solo porque le hablamos al intendente, le hablamos aparte de la gobernación, a distintas personas importantes para poder conseguir el apoyo, y hay que ser también honesto en este sentido. La única persona que apoyó y nos dio una mano fue el fiscal
ahora ya jubilado, Bernardo Alberione, que conjuntamente con nosotros y empezamos a buscar pruebas y nos facilitó la llegada a la doctora Schiani, que era la que estaba investigando realmente la causa oficialmente. Exacto. Recién hablabas de la conferencia de prensa que se hace en La Palma, que creo que el fiscal Biau no creía que íbamos a ir. Allí fuimos ambos, me sirvió hasta comida el doctor Biau. Yo me tomé un café. Y en ese momento se dio, yo creo que un hecho casi inédito en el periodismo. El fiscal no sabía que nosotros teníamos parte de la prueba que había en su contra. Se la leímos ahí. Julián le pregunta y termina confesando que había recibido plata. Este es el momento que quedó registrado en todos lados donde el fiscal Biau confirma que había recibido plata. Usted dice que no cobró. Usted dice que no cobró. Acá, como si lo quiere leer usted, se lo leo yo. Dice, en el mismo sentido, o incorporado, otra conversación de Biau le dice a Silvia, tengo una llamada ahí donde le cobramos al viejo para ver si podemos arreglar el estofado, ¿viste? Para ver si podíamos liberar un poco el tema del hijo, ¿viste? No, el tipo me llamó para pedirme a ver qué podíamos hacer, ¿entendés? Y bueno, ahí le mandamos una guita. Más adelante, Silvia le pregunta, ¿le mandaron de verdad? Respondiendo Biau, sí. Más adelante, se le pregunta si lo hizo con una ordenanza refiriéndose a Rivarola, a lo que Biau responde afirmativamente. Esta es la causa. Sí. Si lo quiere seguir leyendo, hay una conversación con un Marcelo que también le confirma lo mismo que usted le cobraron. Sí. ¿Le cobraron? ¿Qué sería manguear? ¿Cómo? Manguear, ¿qué sería para usted? Si le mangueamos, le dijo a su mujer. Cobrar, sí. Le cobrar. Cobrar, sí. Sí, cobrar, sí. Tremendo. Y para contextualizar la situación, esto era en plena pandemia, ahí ven los barbijos tuyo y del fiscal, y que tampoco trascendió en muchos lados porque se hablaba de otra cosa, se hablaba de la cantidad de muertos que había, que no se podía salir, si no se salía, si la vacuna, y esto pasaba desapercibido. Y también con el apoyo, vuelvo a repetir, de la mayoría de los medios de San Francisco, porque yo hoy revisando para conseguir los videos eso, en los títulos, primero que no están, y los títulos que ponían los otros medios, eran todos a favor de Biau. Se corta ahí el video, y es más, no sigue porque quedé tan sorprendido que alguien reconozca, porque no esperás que te responda, sí, cobré. Normalmente esperás que se defienda el tipo. Cuando hablamos con jueces o otras personas que le pasamos el video, nos decían, esta persona tendría que haber salido de la conferencia de prensa detenido. La convención de parte, relevo de prueba. Hicieron un juicio oral sin ser la justicia, hicieron un juicio oral y el tipo admitió la culpabilidad, cosa que después termina ocurriendo en el juicio real. Que también tenemos la imagen que sí, era inverosímil. En el juicio real se le terminan dando vuelta a todo, las otras personas que fueron condenadas junto a él. Esto fue en... Ahí la fecha se me escapó. Fue en marzo, por ahí del 2022. Puede ser, yo ahí no tengo la fecha, la verdad que la fecha no... Eso después transcurre casi todo el año, porque fue al principio de año, y después viene el juicio. Juicio que tampoco nosotros teníamos fe que se iba a ocurrir porque él estaba siendo imputado, investigado, pero nunca se realizaba la elevación a juicio. Se realiza la elevación a juicio y ponen la fecha. Y ahí sí empiezan los medios de comunicación a decir que por primera vez un fiscal federal en la historia iba a ser enjuiciado por pedido de coimas. Sí, en ese tribunal termina condenado. Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Córdoba, lo condena a 5 años por los delitos de tráfico de influencia y exacciones ilegales agravadas. O sea, fue hallado culpable de cobrar sobornos para frenar investigaciones y ejercer su influencia para intervenir en causas de la justicia ordinaria. Uno es el de la cañita, a los cuales le perdían plata para frenar. Que fue el que hablamos primero. Exactamente. Ahí bastante valiente el hombre de la cañita que le dijo, mira, me pasaron cosas muy graves en la vida, este pobre hombre había perdido un hijo, así que no me importa ir preso, yo no hice nada, no soy culpable y no te voy a pagar. Y fue y lo denunció, es muy valiente, yo creo que es de los más valientes de lo que ocurrió. Y que dio el puntapié para que se inicie todo esto, que termina con Biau al borde de la cárcel. El otro es un caso en la justicia ordinaria donde un joven, no me acuerdo, un pueblo... Sí, Las Varillas. ¿De Las Varillas era? Sí, Las Varillas. Estaba acusado de abuso sexual y le pidieron
$250.000 para que el fiscal Biau logre la libertad de este chico que está preso, vuelvo a repetir, por un caso de abuso sexual, que es el que escuchaban que decía: a este viejo le vamos a sacar la guita. Claro, lo anecdótico de este caso, de este último, primero que era una violación y que no tenía, con un abuso sexual, y que no tenía incidencia él, nomás, igualmente le pidió plata, y mientras le pide plata, esto pasó después de que nosotros publicamos la nota, Exacto, con sí, una impunidad total, y usando el teléfono en la fiscalía, está en la llamada donde dice: le sacamos tantos chorizos verdes, tanto esto, tanto verde, tanto... Una conversación que si la volvés a transcribir, que nosotros están en nuestras redes, es tremendo escuchar hablar a un fiscal federal de esa manera. Una comunicación entre él y Darío Rivarola, que venía de la varilla de sacarle la plata. el señor Brugnoni, que es el que le pedían $250.000 y al cual le llegaron a cobrar por la primera parte de la tarea $17.100. Es decir, Biau y compañía se llevaron $17.100 de esta operatoria totalmente corrupta, por donde se lo mire. En el mismo juicio también fueron condenados Rivarola a 3 años de prisión de cumplimiento condicional, por eso está libre. En el juicio, para contarle a la gente, se realiza el juicio, también todos con barbijo y todo como estaban en medio de pandemia. En el primer día, este señor Brugnoni ya dijo que sí, que había pasado lo que Exacto. nosotros habíamos relatado anteriormente. Ya ahí empezó a tambalear toda la defensa de Biao porque se le iba todo. Y en el segundo día, el Rivarola acepta la culpabilidad y dice que todo lo que se está tramitando en el juicio, y él trabajando en la justicia, sabiendo lo que estaba diciendo, dijo que era verdad. Sí, o sea, en el juicio, todos los condenados, empezando por su compañero y amigo, porque era maestranza Rivarola, pero era la mano derecha del fiscal, se le dio vuelta y dijo: sí, todo lo que está en la investigación es cierto. Lo mismo hicieron Gerardo Panero y Walter Gustavo Fatore. También se arrepintieron y dijeron: sí, ocurrió esto. Rivarola, 3 años de prisión de cumplimiento condicional, por eso está libre. Lo mismo que Gerardo Panero y Walter Gustavo Fatore, quienes fueron condenados a 6 meses de prisión condicional. Y como decía Julián, Víctor Brugnoni también hizo lo mismo. Se arrepintió, dijo: lo que está en la causa es totalmente cierto, le ofrecí esta plata, le pagué tanto, fue condenado a 2 años de prisión condicional. Esos son todos los condenados en el juicio. La peor parte, que mantuvo su inocencia él, cosa que no ocurrió porque fue condenado, fue Biao, el único que mantuvo su inocencia. En ese sentido, en el mismo juicio, cuando llega la hora de los alegatos, investigación que llevó a cargo, como decíamos, la fiscal de Villa María Martes Chani, y en el juicio el fiscal que actuó, el fiscal de Cámara, fue Carlos Bonella. Ambos hicieron alegatos en el juicio. En el alegato de la doctora Chani también nombra nuestro medio. ¿Querés recordarlo? Dale. Y también esto de que no es un hecho aislado, o no son hechos aislados, también se hace, lo manifiesta el propio Biao en una conversación que mantiene con Rivarola al publicarse una nota periodística que está agregada a la investigación titulada Algo huele mal en la Fiscalía Federal, donde se habla de pedidos de coima, donde Biao le ordena a Rivarola y le plantea que aborde a alguien y que le diga: no se metan con nosotros, y hable en plural, y decirle: déjennos hacer las cosas tranquilos, también las cosas en plural, y ustedes hagan las suyas. Las cosas, evidentemente, en plural, hace referencia a exigencias ilícitas de dinero, porque la nota periodística se trataba de eso. Bueno, más clarito, echarle agua. Comunicación que teníamos también, esa transcripción la teníamos en aquel momento, pero no escarmentó porque, como decía Julián antes, en ese periodo, cuando esto ocurre y se da esa comunicación, posteriormente le piden plata a este muchacho Brugnoni. Así que la operatoria de pedir dinero, coima, estafar gente no paraba, a pesar de que estaban siendo investigados. La nota nuestra la había anticipado que estaban en un lío. Sí, se movía con una impunidad total, y no solo fue Brugnoni, o sea, había otra situación que también fue plasmada en los medios,
y era por una transacción de no sé cuántas cabezas de ganado, y que también estaba pidiendo plata para hacer como de cobranza para gente de acá, de hijos de personas muy importantes que se ponían involucrados, y estaba haciendo eso mientras estaba siendo investigado. Era tremendo con la impunidad que se mueve. Aparte después, los llamados telefónicos por parte de allegados de ellos hacia nosotros, diciendo, como lo dijo la fiscal, córtenla porque ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero déjenos a nosotros hacer lo que nosotros... Tú en un momento, no sé vos, yo estuve un poco cagado. Vamos a ser sinceros, en realidad. Sí, porque Un poco realmente cagado. pasaban gendarmes, pasaban federales adelante cuando nosotros estamos tomando un café o cosas, nos sacaban fotos, había toda una Paraba el movida. autito en la esquina. Y a todo eso, nosotros sabiendo que teníamos el teléfono pinchado, y que no sé si todavía ahora no tenemos el teléfono pinchado, pero como en un momento lo tomaba risa y decía, total, yo no estoy haciendo nada malo, que me puede llegar a pinchar el teléfono para saber lo que hablamos entre nosotros. Por eso también en esa conferencia de prensa transcribe dichos míos que hasta son malas palabras y cosas que digo, exabrupto, que digo, esto tiene que reventar. Y de hecho, en la misma conferencia de prensa, a mí me causa risa porque él lee un mensaje donde dice, esto se tiene que precipitar antes de fin de año porque este se va a ir con la plata de los giles. Y él mismo se va de vacaciones con la plata de los giles. Y él mismo lee ese mensaje, lee una total locura Sí, sí, de esta este tecnología muchacho que se usan, o que usamos, o que usa que cualquiera. de hecho ocurrió eso. Aparte, Sí, sí. y lo lee en marzo. O sea, en un momento que nosotros hablamos, nosotros queríamos que el fiscal Biao le había pasado algo en la cabeza, psicológicamente, porque no podíamos entender por qué actuaba de esa manera. Y como un datito extra ya para terminar con esto, cuando lo allanaron encontraron los dólares que los tenía escondidos Sí, en una alacena, en un quincho y abajo, lo guardaba como si tiraría, en una no sé, bolsa. una bolsa, la tiraba ahí, los tenía, ni siquiera el resguardo de nada. Total Sí. impunidad. Y dólares también encontraron en su casa y en la misma, En la misma fiscalía. en la misma fiscalía, en la oficina, en el cajón de En el él. cajón Y tiene. que después dijo que era para pagar un estudio de un familiar, Un familiar, para no involucrar a nadie, pero para un familiar que no tiene nada que ver en esta causa, y que nosotros también habíamos dicho que había cobrado para hacer eso. O sea, la información que nosotros teníamos era, mira, esta plata que te cobro va para tal cosa, y se lo dijo nosotros teníamos la información que era para eso, ¿entendés? Hacen el allanamiento y descubren el dinero en el cajón derecho segundo del escritorio. O sea, Después habló también de una herencia de parte de su esposa, eh, esposa que sí. trabaja en el gobierno de Córdoba, varias cuestiones ahí. De ahí cuando yo el otro día te dije, porque esto se esperaba a caer, que iba a haber una bomba. La caída de Biao en ese momento significaba un montón de situaciones, porque Biao estaba de la mano, primero había puesto a su mujer a trabajar en la casa de Córdoba, y había una lucha entre la justicia federal en cuanto al manejo de las causas de narcotráfico. De hecho, se estaba tramitando y se estaba investigando la causa que estaban esta mujer que era conocida como militante, una militante, la causa del militante y el guardia cárcel, y que implicaba directamente a la política. Sí, había una foto, pero bueno, se implicaba directamente. Sí, era empleado municipal. Sí, creo que está trabajando. Y que también había relaciones entre el Biao y en ese momento el intendente, y a su vez Sí, el también es gobernador, normal. porque aparte, sí, es totalmente normal, Es pero normal porque ¿te acordás cuánto tiempo pedimos que venga la Fiscalía Federal, el juez federal, para que mejore la lucha contra el narcotráfico, la seguridad? Que es una locura que San Francisco no tenga, y cuando viene un fiscal terminó siendo, hubiera sido mejor que no haya venido. Esto, que vino a la ciudad, hizo mucho daño. sí, tremendo. O sea, y esas son algunas de las causas que nosotros pudimos descubrir. Y otras tantas que lo sabemos quedan como anécdota, que no se pueden descubrir,
y que cuando se lo pasamos también a la doctora Schiani, dice, bueno, yo con comprobar esta causa es suficiente porque ya si un fiscal federal hace esto una sola vez ya es suficiente. Ya tendría que ser destituido y sacado del lugar. Sí. Pero hay un montón de causas. Cosa que está condenado, cerca de la cárcel y destituido de su cargo, por supuesto, y le negaron la posibilidad de jubilarse como pedía. Él decía, yo hice los aportes durante 40 años, me quiero jubilar igual. No le dieron lugar a eso, con lo cual tampoco se va a jubilar. Y acá tenemos para terminar una de las tapas históricas, digo yo, qué sé yo, de Diario El Tiempo, un poco de autobombo, pero tapa de Diario El Tiempo donde dice el fiscal Luis María Biao está a un paso de ser destituido, y hay un montaje del doctor con la mano en los bolsillos, muy... ¿Se le sigue diciendo doctor o no sé? Sí, sigue siendo doctor. El señor O sea, Luis María Biao. Lo que no se le puede decir más es que es fiscal, porque fue destituido. Me gusta Sí, decirle doctor. del señor Luis María Biao, bien canchero, mano en el bolsillo y los dólares en la mano. Que no serán, no sé si serán esos los que le incautaron, pero bueno. Sí, que todavía sigue viviendo en San Francisco, Sí, sigue lo crucé viviendo en el en mismo bici. lugar y sigue haciendo la misma cosa sin que la misma población. Y hay muchas cosas que la gente sabe y ni se anima ni a comentar, y cuando nosotros publicamos la noticia tampoco no decían nada, por detrás venían y decían, y ahora ya está. No se dan cuenta el daño, el perjuicio que provocó estos 10 años que estuvo al frente de la Fiscalía Federal, donde se pregonaba, donde estaba la lucha, por eso terminamos en esto, la lucha contra la droga, la lucha contra el lavado de dinero, la lucha, ¿qué es lo que estamos diciendo todos los días nosotros? O sea, de la droga viene el dinero que miremos todo lo que para arriba, como decís vos, y todo lo que se construyó. El lavado de dinero que también lo estaba buscando, siendo investigado por él. Dinero que venía del narcotráfico. Y fueron 10 años y ahora tenemos el resultado donde está tomado totalmente la región con dinero del narcotráfico, entonces pasan cosas como Samir, pasan muertes de chiquitos, una Sí, guerra todo tiene que ver con total todo. entre el narcos y la gente común que ya no sabe para dónde salir corriendo. Bueno, para terminar con el tema Biao, y tenemos otra pequeña noticia para terminar ya. Datito, chiquito, como cobraba mucha plata, $600.000, $150.000, Y 250.000. todo en verde. No, sí, todo en verde, no pedía poco el doctor. Y por ahí era una causa más chica, más tonta, más pequeña, dicen las malas lenguas, que se fue a ver la Fórmula 1 con un viaje, todo pago, a un hotel de gran categoría aquí a Brasil, cerquita, una coima barata era esa. Y lo más gracioso, que en esa conferencia de prensa, nosotros, en los mensajes que me pasan, que lee mío, él dice que sí, que esa fue una causa de un reconocido estacionero, de los hijos de un reconocido estacionero, y que fue y en esa causa hicieron un abreviado, y por eso terminó en eso. Sí, y Sí. con él en Brasil viendo la Fórmula 1. Bueno, ya estamos excedidos. El último tema. Habemos acuerdo. Habemos acuerdo. Están más enojados que antes los empleados municipales. Enojados con Víctor Lescano. Aunque Víctor Lescano no Primero está. es una buena noticia que sea un acuerdo. Sí, sí. Por lo menos cuando vas a hacer algún trámite te sigue funcionando la municipalidad como Sí. corresponde. Venían de dos conciliaciones obligatorias. Hubo acuerdo. Los empleados enojados con Lescano, pero Lescano no está. Lescano tiene, no sé si un problema de salud, una intervención quirúrgica programada, creo que es, con lo cual el acuerdo fue firmado por Carlen, que ahora se me fue el nombre. Él firmó el acuerdo por parte del gremio, por parte de la municipalidad firmó el doctor Colombati, que no sabía, también trabaja en la municipalidad, está todo el estudio ABC dentro de la municipalidad. Sí, Bernarte, Monoa y Colombati. ABC. sí, Bueno, él firmó el acuerdo, así se llama el estudio, se ríen del otro lado. ¿No? Ya ABC se llama el estudio. sí. Y otro Monoa, Colombati y Bernarte. y otro Colombati Parece la delantera de Argentino Junior. y otro de Racing, y otro Colombati que está en el consejo. Bueno, pues dice que no. Es Sobrino. hijo. ¿Dijo? Bueno, la cuestión, no sabía, el doctor Colombati, junto, ¿sabe con quién? Con Juan Carlos Sola, está en todos lados. Fue y firmó el acuerdo con la municipalidad. Sí, lo tiene primero. ¿Cuál es el acuerdo? Que lo firmaron hace 2 días.
no había salido nada en ningún medio. Me llama la atención. Para quienes cobran menos, para decirlo bien, hasta 1 millón de pesos de remuneración bruta, quiere decir, con todas las cosas. La mayoría lo supera. El cobra de bolsillo 700, 800, y el que cobra 700, 800 de bolsillo llega al millón bruto. Sí, la mayoría. Un bono extraordinario de 45.000 pesos. Así que ese de 45 lo van a cobrar poquito. Y para quien supere ese monto, van a cobrar un bono de 35.000 pesos que se va a pagar ahora, el 26 de agosto. O sea que para la mayoría es de 35.000. Sí, para la mayoría. Nada, 35.000. Y después arreglaron un 2,5 en los haberes de agosto y septiembre. El 2 en octubre, noviembre y diciembre. Y el 1,5 en enero de 2026. ¿Por qué decir que es malo? Sería se va sumando. Se reclamaban como un 25 y pasaron 3 meses más. Pero si podés poner 2, 4, 5. 14. Pon el acumulativo, Sí, el 15. Pero todos estos aumentos, que el acuerdo va hasta febrero, son no remunerativos. O sea, no inciden en el van recibo de sueldo. sueldo. No. Van en el recibo, pero no van en Típica maniobra de Sol, sí, que ya negro. lo hizo en un momento cuando nosotros lo criticamos y que ahí fue el... Se la para en negro. Sí. Más o menos, así de claro. Y recién en febrero del año que viene se sientan a negociar. En el medio también se acordó de que ingrese en 2 tandas personal que está contratado a planta permanente, pero también ahí hay un enojo porque sé que hay una listita donde Sí, quienes van a ingresar son los más cercanos al actual intendente Bernarte. Que son todos los que ingresan. Bernarte, los que van a entrar. Eso te lo dije hace unos 15 días, que te Entonces, dije que esa lista, había una lista que era claro, por esa mérito misma. que iba a entrar, esa lista fue sacada y pusieron otra. Bueno, exactamente. O sea, ¿qué dicen los empleados? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Mi Chapulín Colorado. Porque Ahora que está la serie, perdieron por todos lados. entren a Está Netflix. muy enojado. Yo sé que No del me otro parece tan lado mal. la gente va a decir, está bien, que no le paguen, porque normalmente ocurre eso. Pero bueno, ¿Qué tenía que decir? se tenía que decir y se dijo. La palabra de los empleados también aquí, vale, están Sí, enojados. y aparte pueden opinar, porque hay varios Sí, creo sí, que, sí. que nos miran y que lo que pasa, pero bueno, Está enojado con lo Víctor que sí Lescano. está mal, para mí, o sea, más allá de Víctor Lescano, Víctor Lescano, lo que está haciendo Juan Carlos Sole, que lo criticamos, te vuelvo a repetir, cuando estuvo al principio con Martín Yercha, ¿verdad? Es que vos, siendo Estado, no podés pagar en negro, hermano. Después, si no me venga a cobrar los impuestos a mí y que yo esté en blanco. Si vos estás fomentando el trabajo en negro, el pago en negro, ¿me entendés? Esa cifra no remunerativa es algo que no debe ocurrir en el Estado. Pero bueno, Debería ser el ejemplo. Bueno, nos vamos, llegamos al final, estamos excedidos. Mañana tenemos una entrevista para terminar la semana. Así que los invitamos mañana que la vean con un geógrafo, acá lo tengo anotado. Me había olvidado Sí, el nombre, Luciano De Rossi, geógrafo. Va a develar el mito. interesante. ¿San Francisco está en un pozo o no? Yo en un De momento, generación en generación se transmite Sí, eso. ¿Es totalmente. un mito o no? ¿San Francisco está en un pozo o no? yo creo que está en un pozo por el peso de las bolas de los sanfrancisqueños. Esa es- Estoy exceptuando a las mujeres, pero está todo. se hundió. Se viene hundiendo, nos vamos hundiendo y bueno, vamos a terminar en Japón. No sé de qué lado salimos al otro lado. Y bueno, lamentable lo de Independiente. Ayer que me sacó todas las ganas de ser hincha Independiente. No sé si viste. No vi mucho, no Una vi mucho. masacre. Una masacre. Terminó todo en... Sí, vi alguna imagen, pero Terrible. tampoco vi mucho, pero bueno, no sé de dónde empezó. Empezaron los chilenos y después se cobraron una venganza Tremendo. tremenda. Bueno, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Un abrazo.